¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío, o también conocido como la decisión y la voluntad del ser humano, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué magnitud puede llegar a alcanzar el tan solo decirle sí a Dios o el decirle a Dios no? Fíjese la magnitud de lo que conlleva una decisión, una magnitud que no solo conlleva para este mundo, sino para la eternidad. A veces se toma mucho a la ligera acerca de esa mayordomía que Dios puso desde el primer hombre, nuestro padre Adán, hasta alcanzarnos a cada uno de nosotros. Fíjese la magnitud a la que conlleva. Algunos dicen que no existe el libre albedrío. Hoy vamos a meditar en eso. Pero primeramente quiero mencionar que en el libre albedrío también va la razón y el razonamiento humano. Porque el hombre, a diferencia de la demás creación, Dios le puso un razonamiento. Por ejemplo, el delfín, ahí en el espectáculo, le hacen una pregunta y enseñan al delfín a mover la cabeza así. Y algunos se asombran y aplauden ahí en el acuario, ¿verdad? Pero el delfín no puede tener una plática, no puede entablar una conversación de tú a tú con nadie. El loro, el cotorro, puede aprender algunas palabras, puede aprender a decir algo en forma graciosa, puede mencionar hasta un par de palabras, pero no tiene la capacidad del loro de entablar una conversación. Mas sin embargo, el ser humano, el hombre, tiene esa capacidad porque Dios se la dio de tener una relación inteligente y entablar una conversación con su prójimo y con Dios. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros nos comenzamos a dar cuenta de que en el hombre se puso una mayordomía, pero el hombre va a decidir qué va a hacer con eso. En el jardín del Edén estaba Adán y Eva, pero como les había comentado, hay personas que dicen el libre albedrío no existe, sino que el hombre ya nace escrito su destino. Y dicen, de hecho, el libre albedrío es malo. Es malo. Otros llegan más allá y satanizan el libre albedrío y se entablan conversaciones divididas, ideas divididas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Se dice también que ese libre albedrío fue la causa del cual el hombre en ese razonamiento fue lo que provocó la caída del hombre. Porque dicen, por el hombre ya tener un conocimiento grande, pudo tomar una decisión equívoca que le mandó a perder esa relación que tenía con Dios. Pero si nosotros abrimos la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y verso 16, se va a dar usted cuenta de que
el libre albedrío no fue que el hombre decidiera tenerlo o no, porque el libre albedrío Dios se lo dio. La palabra de Dios dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, no es algo que el ser humano se lo hubiese propuesto o se lo hubiese programado, no, ya venía en el molde, ¿ok? Y dice así la palabra de Dios, ahí en Génesis capítulo 2 y verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, si existía en medio de ese Edén, de ese paraíso, un árbol con un fruto del cual el hombre tenía prohibido comer, si usted es cuidadoso, no tenía una valla ese árbol y no tenía, por ejemplo, electricidad para que el hombre al querer tocarlo, esa electricidad lo hiciera retroceder. A los animalitos, cuando les ponen una valla electrificada, primeramente no sabe y se acerca al querer escapar, en esa curiosidad, y cuando la toca, recibe una descarga. Entonces, le aseguro que no se vuelve a acercar ni siquiera 1 metro ese animalito. Pero en el huerto no vemos eso. ¿Sí? No podemos ver que Dios haya puesto un muro alrededor del árbol, ¿no? Por eso vemos que el hombre ya traía el libre albedrío. Ahora, viene una confusión también. Por ejemplo, Martín Lutero, él no creía que el libre albedrío fuera bueno. Y este varón, aunque fue usado grandemente en el tiempo de la Reforma, ¿cuántos creen que fue usado Martín Lutero grandemente? Amén. Gloria a Dios. Y él recibió la luz suficiente para levantar una generación de hombres y mujeres que se levantaran proclamando la verdadera salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, aunque él fue usado por Dios en cuanto a tema soteriológico, la soteriología es el ramo, ¿sí?, del estudio bíblico, la teología sistemática que nos enseña acerca de la salvación, cómo es que hay que ser salvo, cómo es que el hombre recibió la salvación, el costo de la salvación. Pero no olvidemos que los reformadores fueron educados en un claustro, ¿sí? Así que ellos, por lo tanto, no podían tener toda la luz para conocer todos los misterios de Dios. Entonces, ellos, repito, a pesar de que fueron estudiados, formados en un claustro, ellos recibieron la suficiente luz para la salvación, pero Lutero erróneamente, él creía que el libre albedrío era malo, porque en un debate que tuvo con Erasmo de Rotterdam, él le decía a Erasmo que el libre albedrío y el razonamiento humano era la ramera de Satanás, así le dijo. Dice, porque eso es lo que lleva al hombre a apartarse de Dios. Claro, Erasmo de Rotterdam era un filósofo humanista del cual estaba este movimiento levantándose actualmente en el tiempo de la Edad Media, en el Renacimiento, más que nada. Y esta filosofía, aunque tiene algunos puntos buenos comparado con las verdades de la Biblia, es incomparable, amado hermano, porque siempre
mientras el hombre sea el centro de atención de todas estas doctrinas que van, vienen, suben y bajan, desaparecen y vuelven a aparecer, mientras el hombre siga siendo el centro de atención, va a encontrar desolación, va a encontrar engaño, va a encontrar perdición, porque el ser humano es el único ser que también hace por morir el mismo, autodestruirse. Entonces, decía eso este gran hombre de Dios, y otros grandes hombres pensantes lo aprobaban, y había opiniones diversas, como en la actualidad. Pero el libre albedrío, Dios lo puso ahí, por lo tanto no es malo. Le voy a decir qué es lo que es malo. Lo que pasó es de que el hombre decidió apartarse de Dios. Pero qué diferente es cuando el hombre decide servir a Dios. Porque Adán, él pudo haber decidido y escogido apartarse de la serpiente y haber permanecido en la verdad de Dios, en la comunión con Dios, pero no fue así. Ahora, las religiones, eso es lo que practican y es lo que tratan de distorsionar en el ser humano, porque aunque la religión pueda decir desde un púlpito, predicar que el libre albedrío el hombre lo tiene, ellos introducidamente crean confusión diciendo que no es bueno que el hombre lo tenga. Por ejemplo, viene a traer algo que es impuesto ya. Si usted se pone a hacer una lista de reglamentos aquí en este lugar, de cómo tiene que ser el cristiano, el varón de Dios, cada quien va a tener una postura diferente, y unos pueden poner ahí, el hombre venirse bien aseado, sin barba. Otro puede decir, la mujer tiene que usar siempre un velo. Otro puede decir, no, pues para mí el hombre de Dios pues es aquel que viene bien musculoso y mostrando que es varonil y tanta cosa. Pero la realidad es que eso no es lo que la Biblia enseña, porque varón de Dios es aquel que sirve a Cristo y no se fija en el hombre. Entonces, cuando Dios le da una nueva naturaleza al ser humano, el ser humano va a cambiar. Y si no cambia, ¿qué es lo que dice la Biblia que hay que hacer? Dice, lo van a ver como un inconverso, pero no viene a ser nada impuesto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el juramento que hacen los jesuitas, tal vez ya lo cambiaron porque causó mucha controversia cuando fue descubierto. Pero ellos decían en su juramento, yo prometo grandemente ante ustedes que están aquí y ante los santos del cielo y ante los santos de la tierra, prometo ser fiel a la iglesia, prometo ser fiel al Papa, prometo ser como un cadáver que no razona, simplemente obedecer lo que me digan las autoridades superiores sin hacer preguntas. Simplemente me basta con que me den la orden para actuar. Prometo ser como cadáver que no razona, que no piensa. Ese era parte del juramento de los jesuitas, ¿sí? En el
musulmanismo, también viene a ser impuesta la creencia. Y de todas esas doctrinas que se contradicen entre sí. Pero, ¿qué significa la palabra Islam? Sometimiento. Por lo tanto, dicen ellos, lo que diga el de arriba, el superior, el hombre falible, eso yo lo creo sin preguntar. Pero yo le doy gracias a Dios porque nos dejó su palabra, la cual es la luz que abre nuestro entendimiento y la cual Jesucristo abrió los brazos y se entregó por nosotros para que todo aquel que quiere ir a Él tenga acceso. Amén. ¿Qué mejor ejemplo podemos nosotros tener que Jesucristo, el justo, amados hermanos, el cual tenemos todo lo que necesitamos nosotros, ¿sí?, para poder tener un ejemplo de esperanza, un ejemplo de salvación. Y en Jesucristo podemos nosotros darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar en los caminos de Dios, ¿sí? Cuando Jesús estaba en el huerto sudando y el sudor que salía de él, del agobio, eran lágrimas de sangre. Sus discípulos dormían y ellos estaban en la carne, no sabían las magnitudes del reino, la guerra espiritual que se estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la espiritual, la divina. Entonces, Jesús, Él tenía ese libre albedrío en las dos naturalezas, ¿ok? Pero Jesucristo, cuando se puso a orar ahí en Getsemaní, vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 14, vamos a leerlo desde el 34. Gloria a Dios, dice, y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí nos detenemos. Cuando Jesús estaba orando aquí, y si presta atención, Jesús no lanzó una orden. Jesús hizo una petición, ¿sí?, pero después lo puso bajo la voluntad del Padre. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora vamos a ver cómo Jesús tenía voluntad y Él pudo haber dicho no. ¿Ok? En el caso de un ciego que Jesús sanó, cuando hizo lodo y lo untó en sus ojos, y el ciego recobró la vista. Ese ciego dijo unas palabras grandes en la Biblia, que le dijo a los sacerdotes del templo, le dijo, nunca se ha oído de alguien que abra los ojos a uno que nació ciego, pero él lo ha hecho, por lo tanto, viene de parte de Dios. Y también les dijo, porque dice la ley que aquel que es temeroso de Dios, Dios le oye. Pero note usted que hay diferencia entre que Dios escuche a un justo y otra cosa
es que Dios apruebe la petición de ese justo. Porque la respuesta de Dios puede ser no. Tenemos el ejemplo de el mismo Pablo, que dijo: 3 veces he rogado a Dios que me sane. Y su respuesta, ¿cuál fue? No, bástate mi gracia. Entonces, ya tenía algo grande Pablo, ya tenía acceso, ¿sí? Acceso a Dios. Sus oraciones llegaban a la presencia de Dios, pero eso no significaba que siempre la respuesta iba a ser aprobada. Gloria a Dios. Pero en Jesucristo la cosa cambia y la cosa era diferente. Y nada más ni nada menos de los labios de Marta. Vamos a ir a San Juan capítulo 11 para ver qué es lo que dice Marta acerca de esa verdad espiritual de que Jesús es escuchado y aparte se hace lo que Él dice. En el 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios, ¿qué dice? Dios te lo dará. Ahí está la diferencia entre Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y los demás creyentes. Si Jesucristo diga: Padre, no quiero morir, eso se cumple. ¿Quién corrobora esta enseñanza bíblica y esta verdad bíblica? El centurión. Porque el centurión, cuando llega y le hace la petición a Jesús: tengo un siervo que está enfermo, a punto de morir. Y le dijo Jesús: ¿quieres que vaya y ore por él? ¿Qué creen que le dijo el maestro? Le dijo: sí, yo puedo ir a tu casa. Y le dijo el centurión: maestro, no es necesario. Dijo: porque yo también tengo autoridad sobre muchos soldados. Por lo tanto, si yo le digo a uno: haz esto, sé que lo hará. No necesito yo estar presente. Y si le digo al otro: haz aquello, lo hace. Tan solo basta que yo lo ordene y sé que aquello lo hará. Así que si tú lo ordenas solamente, hecho será. Y Jesús dijo: rara vez he hallado tal fe en todo Israel. Entonces, si Jesús daba la orden, inmediatamente se cumplía, porque Él es el que hizo la creación. ¿Sí? Ahora bien, volvemos al relato y nos damos cuenta de que Jesús no se rehusó y dejó aquello bajo la voluntad del Padre. Le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué podemos entender, amado hermano? Que si Jesús hubiera dicho no se hubiera podido cumplir la profecía de Isaías 53. Por lo tanto, Dios sería falible. Si no se hubiese cumplido las profecías, entonces la palabra de Dios no se cumple. Si la palabra de Dios no se cumple, entonces Dios es mentiroso. Sería mentiroso. Porque dice la palabra de Dios: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero si la profecía no se cumple, entonces quiere decir que Dios miente. Y si Dios miente, quiere decir que es falible, como los ídolos. Porque los ídolos no tienen poder. Entonces, si los ídolos no tienen poder, Dios sería igual que Moloc,
o igual que acera, pero no. Jesucristo, tal vez su naturaleza, porque Él, repito, tenía la naturaleza divina y la naturaleza carnal. Pero ¿qué dice en cuanto a la naturaleza carnal? Romanos, capítulo 6. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la voluntad de Dios. Entonces, dice también la Biblia, pero si vosotros haced morir las obras carnales. ¿Por qué, amado hermano? Porque la carne y el espíritu se oponen, ¿sí? Pero Jesucristo logró vencer el pecado en la carne. Entonces, lo que no pudo hacer el primer Adán, lo hizo el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que fue someter a la carne a la voluntad de Dios. Entonces, la enseñanza hoy es clara. El primer Adán y el postrer Adán, Jesucristo, los dos tenían el libre albedrío. Ambos. Se enseña actualmente que el hombre es esclavo de su propia libertad. Le voy a explicar por qué. Pero ahora vamos a dejar por un momento el tiempo de Adán, ¿sí? Y ahora vamos a remontarnos a los tiempos actuales, a su persona y a mi persona. ¿Qué implica? Ya la caída ya fue, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo procede y cómo actúa el libre albedrío en este tiempo? Se enseña que el hombre es esclavo de su propia libertad, porque, por ejemplo, si Juancho aquí, él tiene la libertad de ir y sacar unos 50,000 pesos, ¿sí? Y él va y se para y lo saca. Él se acaba de colgar una cadena o un par de esposas de 50,000 pesos, ¿sí? Él era libre, nadie lo obligó a ir a sacarlos, pero ahora él está obligado a pagarlos. Por ejemplo, él podría también, ¿verdad?, ir y hacer una maldad allá afuera, asaltar un banco. Pero ese libre albedrío, esa libertad para tanto poder accionar para bien, pero él decide accionar para mal, va a ir a la cárcel y va a ser preso y va a perder su libertad, porque él usó de su libertad para hacerse esclavo. Entonces así es también el ser humano en el reino espiritual. Con esa libertad él puede venir a Cristo para libertar o puede tirarse al mundo para perdición. Gloria a Dios. El apóstol San Pablo fue un varón que nos demostró también, porque él tenía esa libertad, pero él decidió ser esclavo por amor, porque él decía: ay de mí si no lo hiciera, porque a él se le había sido entregado a la jurisdicción de predicar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Pero él decía: ay de mí si no lo hiciera. Pero él no estaba diciendo: estoy obligado a hacerlo. No, él estaba invitado a hacerlo. Pero al igual que nuestro Señor Jesucristo, en su libre albedrío, él decidió seguir a Jesús y seguirlo hasta la muerte. A Pedro también se le dijo: cuando eras joven, sí, lo voy a parafrasear, tenías tu libre albedrío, ibas a donde querías,
Usabas tu libre albedrío para lo que podías y lo que te placía. Pero ahora le dice nuestro Señor Jesucristo, cuando seas anciano, extenderás tus brazos y otro te llevará a donde no quieras. ¿Sí? Y le dice Pedro, ¿y a este qué le va a pasar? Iba pasando Juan por ahí. Y Jesús, en su libre albedrío, porque, repito otra vez, el libre albedrío de Jesús es la soberanía misma. ¿Sí? Y Jesús en su soberanía le dice, y si yo quiero que éste viva hasta que yo vuelva por segunda vez, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces Pedro le siguió y le amó. Y termino con esto que dijo también el apóstol Pablo, y ojalá que se nos quede y nos taladre en nuestra mente. De buena manera me gloriaré, porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y los voy a dejar con Daniel para que nos despida.